¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto poderle saludar en esta nueva entrega de Partidero TV. Yo soy Alberto Osorio Méndez y le agradezco el favor de su atención. El día de hoy tenemos casa llena y estamos de plácemes, estamos de manteles largos por una noticia que es una noticia grande para todos los que de alguna manera hemos trabajado muy cerca de Felipe Cobián Rosales. Hoy vamos a platicar a manera de una mesa de diálogo con el señor Felipe Cobián Rosales, quien ya se encuentra presente aquí con nosotros. Y bueno, también está, por supuesto, el equipo que durante muchísimo tiempo y en distintos proyectos ha acompañado al señor Felipe Cobián Rosales. Felipe, ¿cómo estás? Bien, Alberto, muchas gracias. Estamos bien. Muchas gracias. Bueno, el asunto de la convocatoria a Felipe Cobián Rosales tiene que ver con su nominación en calidad de el periodista reconocido desde el punto de vista de lo que es la trayectoria. Y aprovecho, saludo con mucho gusto a Esperanza Romero Díaz. Gracias, Alberto, por la invitación. Feliz porque se reconoce a quien merece ser reconocido. Y creo que esta oportunidad de diálogo, lo rico que puede resultar es en la medida de que escuchemos al galardonado, a Felipe Cobián Rosales, que vaya que tiene mucho que decir, luego de que hace 54 años comenzó en el periodismo. Y a mí en particular me parece relevante que cuando hablemos de periodismo también veamos lo que se hacía antes y lo que se hace ahora, porque me parece muy injusto y hasta de cierta forma me molesta que periodistas jóvenes y no tan jóvenes consideran que hasta ahora se empieza a hacer buen periodismo. Y creo que desde allí partimos de una situación ingrata, injusta y que amerita que revisemos qué se hacía, cómo se hacía, cómo era el medio, en qué ha cambiado. Vamos hablando de el orgullo de tener a alguien y trabajar con alguien como Felipe, pero también vamos hablando de otros tipos de periodismo o de periodistas, de aquello que mancha al oficio, la profesión, que de alguna manera no es propiamente el mejor ejemplo y que también a veces dices, fue motivo de reconocimiento. Es entonces cuando vienen las interrogantes, y yo creo que lo maravilloso de este premio es porque no hay quien diga no se lo merece. No es un reconocimiento a alguien cuya labor ha sido congruente, en una sola línea, sin compromisos y sin pretensiones o afanes de quedar bien con nadie. A mí me parece que el trabajo de Felipe dice mucho, muchísimo, y qué bueno que hoy nos hable de lo que hacía y cómo lo hacía y lo que sigue haciendo y lo que él considera, porque me imagino que le debe resultar incómodo. Es algo que no le he preguntado, pero hoy se presta la oportunidad cuando de repente hay quienes hablan del periodismo como si se estuviera haciendo apenas un buen periodismo, incluso se le quiere poner apellidos al periodismo. Bueno, ya ni de géneros periodísticos se quiere hablar, porque pues ya eso ya está en desuso, y creo que vale la pena que hablemos de esto que nos apasiona. Gracias por la invitación. Gracias, Esperanza Romero Díaz. Bueno, habría que mencionar un poco también de tu trayectoria, que es muy importante, cuando menos que el auditorio sepa la referencia, ¿no? Actualmente conductora en Notisistema, en uno de los programas más escuchados, por cierto, ahí mismo en la empresa. Ojalá que así sea. En la empresa que un tiempo fue Inforjal y que ya nos platicará el jefe Felipe ese brinco, esa transformación. Josefina Real Ramírez, una de las conductoras estelares de Canal 44, también integrante orgullosamente del equipo de Partidero. Bienvenida, Pina. Muchas gracias, Alberto, compañera y compañeros. Fíjate que ahorita que los escuché y al jefe Cobián, yo creo que hasta los que nunca han trabajado con Felipe Cobián Rosales es el jefe Cobián, ya, entonces el jefe Cobián. Muy contentos porque pues es nuestro director, ¿no? El director de Partidero se le está reconociendo a nivel nacional. Entonces pues una disculpa al jefe Cobián porque nos estamos colgando de su premio. Sí, Alberto, como pastelines, como partidero. Como partidero, ¿verdad? ¿no? Que Ajá.
Y bueno, hay tanto que decir. Ese número uno, contentos porque es un hombre el que realmente pues tiene una trayectoria, yo diría que casi intachable, porque todos tenemos pros y contras, pero casi intachable, y como dice Esperanza, se lo merece. Yo veía en redes sociales, para quienes me ubican, soy más ex tuitera que facebookera, por ejemplo, y todo el mundo estaba felicitando al jefe Cobian, y entonces dije, bueno, es que es un orgullo y una felicidad compartida, ¿no? Me dio esa impresión. Y voy a, brevemente, para dar voz a otros compañeros, voy a ser indiscreta. Al cabo, lo comenté poquito antes de este programa, de hacer este programa. Pues estábamos, cuando nos llega la noticia, eran más o menos 11:30, 12. Y ahí van, ya decías, para el Canal 44 también colaboró ahí, en Radio Universidad de Guadalajara, y ahí va mi jefe y el productor, Pina, el teléfono de Cobian. Y yo así como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ganó, pero digo, no, me puse a brincar como loquita, y después veo a mi jefe texteando, porque le pasé el teléfono del jefe Cobian, el número de celular. Y luego veo que el jefe se hace para atrás, el otro jefe, y una sonrisita así, con una ternura, y le digo, ¿qué te pasó? ¿Qué te dijo? Que no lo tiene confirmado, que no nos puede dar entrevista. Volteo y le digo, ¿te das cuenta por qué gana? Porque es periodista de pies a cabeza. Hasta que no confirme la noticia, la va a publicar. Entonces me parece que es digno de comentar esa indiscreción, jefe Cobian. Está bien. Sí, bueno, esperamos que en un momento más se sume a esta mesa de diálogo Cucho, Saúl Herrera, el famosísimo Cucho, que ya lo decía él en el momento en que lo entrevistamos, precisamente para hacer alusión a este Premio Nacional de Periodismo por trayectoria. Decía Cucho, bueno, a mí me daba mucho miedo cuando me dijeron que iba a trabajar con Felipe Cobian. Y hace un ratito nos acaba de mandar un video. Quiero mandar un abrazo y una felicitación al maestro Felipe Cobian por su Premio Nacional de Periodismo por trayectoria, que aunque parece que se tardaron mucho, creo que llega justo a tiempo. Felipe, ya sabemos que no eres muy afecto a eso de los premios, porque pues como buen periodista que eres, el buen periodista pues no trabaja para ganar premios, sino para ganarse el reconocimiento de la sociedad. Entonces creo que esa es tu manera de ser, pero pues es muy bueno que te lo entregue, Felipe, porque eres un referente para el periodismo jalisciense, para el periodismo nacional, y esto pues nos obliga a tenerte siempre ahí presente para las nuevas generaciones de periodistas, que dejes una escuela de la forma de actuar de un verdadero periodismo al servicio de la sociedad, como siempre lo ejerciste en Proceso Jalisco y ahora en Partidero, donde tenemos el honor de colaborar contigo. Te mando un abrazo muy fuerte para ti, para toda tu familia, tu esposa, tus hijos, y enhorabuena, Felipe, bien recibido y bien ganado ese reconocimiento. Jefe Felipe Cobian, ¿por qué dudar cuando alguien le está ofreciendo un Premio Nacional de Periodismo? Que por cierto, yo no sé, Pina, pero ¿cuántas veces se ha otorgado un Premio Nacional de Periodismo por trayectoria a una persona que no sea exactamente el grupo de periodistas que labora en la Ciudad de México, ¿no? En esa categoría, y así de pronto no lo tengo en la memoria, pero sí tenemos colegas de Jalisco que han ganado el Premio Nacional, pero en otra categoría. Sí. En trayectoria no, no lo tengo registrado. Yo no recuerdo eso. Quizás sí, pero bueno, jefe. Pues, ¿qué puedo decir ante tantas cosas? Sí, yo no podía dar entrevista. Sí, efectivamente me llamó Víctor Chávez Ogazón, para jefe de información ahí de Canal 44, para ver si les daba una entrevista. Cuando para las 2:30, no recuerdo para qué horas, me habló eso de las 10, 11, no recuerdo. Ya se había difundido algo en la noticia, pero yo no tenía ninguna confirmación. No me la habían dado, me la confirmaron hasta las 3 de la tarde, y entonces le dije, bueno, hasta que ya me confirmen, pues voy a saber si efectivamente, oficialmente, soy ganador de un premio que normalmente no se ha dado en lo que llamaban resto del país, o después de la Ciudad de México todo es Cuautitlán, o después del resto del país, que eran algunas de las expresiones más comunes que se hacían en aquel tiempo.
Entonces, pues, ¿cómo iba yo a dar una entrevista? ¿O cómo iba? Sí, no, porque no me sentía seguro y dije, a lo mejor hasta me están no jugando, porque luego me empezaron a felicitar y a mandar efectivamente todo el dictamen, donde por ahí escondidas al último me decían que era, o el intermedio, que era el ganador a la trayectoria periodística. Pero aún así dije, mejor me espero. Dije, no vaya a ser que no se dé. Bueno, hasta las 3 de la tarde aproximadamente me llama por teléfono Iván González, y ya me informa que fui ganador y que, en fin, que ahí te va el dictamen, ya oficial también, y fue que empecé a creerla un poco. Bueno, no tenía confirmación. Es lo que hacen los periodistas. Exactamente, bueno, tanto así que para poder correr la noticia de este premio, la misma gente de Partidero sufrimos porque la principal fuente no nos estaba confirmando. Nos llegó el acta y me llama Sandra Ballesteros y me dice, oye, es que ya tenemos el acta, tenemos esto y esto y esto. Sí, ya lo sé. Yo no la tenía. Pero busco yo a Felipe Cobian, nunca nos responde Felipe Cobian, y nosotros ya con la nota a punto de sacarla, y no, pues con toda pena. Va en 2 escenarios, ¿no? Primero a través de la partida, dije a ver si no se molesta el jefe por lo que hacemos, pero ahí va. Y ya después la noticia que se manejó como una pieza ahí en Partidero. Pero bueno, también nos acompaña una persona que durante muchísimo tiempo ha sido parte integral de este equipo de periodistas que ha conformado Felipe Cobian, que no le gusta que le digamos el decano del periodismo, pero bueno, a nivel nacional yo creo que lo están viendo de manera muy diferente. Javier Ramírez, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué te parece esta noticia? Pues muy contento de poder ser testigo de este premio tan merecido, de este reconocimiento. Y bueno, yo también voy a cometer una indiscreción. A mí, Rafael del Río, fotógrafo, que fue miembro del jurado, me pidió un texto para apoyar la candidatura de Felipe. Entonces yo se lo mandé y bueno, también, digo, yo no sé si fui de los primeros, pero a mí me mandó la confirmación de que sí se lo habían dado el mismo Rafael. Entonces yo en mi cuenta de Facebook puse ahí que lo felicitaba, igual también, no creo, que estaba dudando la respuesta de Felipe, no creo, a lo mejor es un, bueno, Borrego. Pero ya finalmente pues se confirmó. Yo también les dije, oigan, pues no se ha confirmado, y que me mandan el acta, ahí está. Entonces, bueno, ya una vez con los pelos de la burra en la mano, pues ahora sí. Ya es un hecho que... Aunque no lo quiera el jefe. Sí. Y bueno, ya ven su resistencia siempre a recibir premios, a recibir reconocimientos, sobre todo cuando provienen de instituciones. Y en este caso, pues es de una comunidad civil, de una sociedad civil, ¿no? De periodistas que reconocen a los periodistas. Y bueno, muy contento y además pues muy agradecido por su amistad, por su generosidad, porque yo fortuitamente entré a colaborar con él en el legendario Semanario 10 allá en los 80, y pues yo aprendí mucho de él, ¿no? Mucho, que no era una cátedra, así que esto se hace así, sino viendo y con orientaciones y con sugerencias, con opiniones, pues fuimos haciendo equipo y aprendiendo, ¿no? Aprendiendo. Y entonces, pues, él siempre me ha honrado, además de con su amistad y con su padrinazgo, porque es mi padrino, también con su confianza, ¿no? Que en los proyectos, en otros como el de Proceso Jalisco, el de Partidero, pues me ha invitado.
Y bueno, yo le agradezco, y pues yo no soy un periodista de formación, pero de formación académica, pero sí aprendí mucho de él y creo que desarrollé un trabajo gracias precisamente a Felipe. De manera fortuita, pues yo ingresé al periodismo con Felipe en el Semanario 10, en el área de cultura, y bueno, fueron muchos los aprendizajes. Y pues me da mucho gusto que este reconocimiento se dé en estos momentos en que está presente y que no sea como muchas veces ocurre, que son póstumos y pues ya no los pueden disfrutar. Entonces aquí estamos festejando y pues alegres, contentos por su reconocimiento. Y bueno, Felipe, pues muchas felicidades. Gracias, Javier, muy amable. Bueno, habría que agregar algunas cosas que sirven para poder ubicar a Javier Ramírez González. Él, sin lugar a dudas, y estoy plenamente convencido de que no lo va a reconocer, es uno de los mejores correctores que existen en el centro occidente de la República Mexicana, que si mal no recuerdo inició su trabajo en el Occidental. Y fíjese lo que es el trabajo de los periodistas. Uno dice, bueno, corregir es fácil. Pues no, por lo que él nos decía y nos hacía sufrir con nuestras notas, en ocasiones creo que resulta más fácil el hacer la nota que el meterse a corregir. Pero este es solo un aspecto. El otro, que es totalmente temerario, es cuando el periodista o el reportero manda su nota, pero no le pone la cabeza, ¿no? Y el ejercicio de poder cabecear, de hacer las cosas muy bien, Javier, tú lo sabrás con mayor detalle, es todo un asunto de síntesis en 5 o 6 palabras, que a mí sí me gustaría que, antes de pasarle la voz al señor Juan Manuel Negrete, nos comentaras algo al respecto de lo que ha sido también tu trayectoria, que es muy importante. Y por mucho que no te reconozcas como periodista, así te ven, aunque no quieras, te ven como periodista. Bueno, la verdad es que ese inicio de la corrección empezó precisamente en el Semanario 10. Y lo voy a decir. A mí me contactó Hermenegildo Holguín, que hacía la sección que se llamaba Comunicarte, porque yo ya empezaba a escribir sobre arte. Como yo soy egresado de la Escuela de Artes Plásticas, entonces empecé a hacer algunas notitas y él no sé cómo se enteró y me invitó a colaborar, que hiciera notas de arte. Y bueno, yo las entregaba y luego veía, ya cuando estaba impreso, lleno de errores, y me ponía. Entonces, así pasaron como 2 o 3 y dije, no, pues voy a ir y les voy a decir que me den chance de yo cuidar el texto. Y así fue como empecé a cuidar el mío, pero luego vi que había necesidad de cuidar los demás. Y en realidad allí fue para mí también un aprendizaje de la corrección. Y bueno, gracias a eso entré a la UNED y entré al Occidental también como corrector. Y bueno, pues en el siglo XXI y en otras partes, y además corrección de estilo de muchos libros, he sido editor, y todo gracias a esa ventana de oportunidad que se me dio, que yo no sabía ni para dónde, pero ahí aprendiendo el oficio ahí. De hecho, y ustedes lo sabrán mejor que yo, se dice que para ser editor no tienes que pasar forzosamente por una escuela, sino por el taller, es decir, por las editoriales. Ahí es la mejor escuela, ¿no? Entonces, en este caso, pues los periódicos, el trabajo editorial que realicé en la unidad editorial del gobierno del estado, y ahí fue mi aprendizaje, ¿no? Pero realmente lo estaba pensando, y fue en el Semanario 10 donde empecé. Incluso de ahí me lancé a aventuras editoriales, de libros, de colecciones de poesía, en fin. Bueno, otra indiscreción, ¿no? Ahora que estamos... Yo recuerdo muchas de las noches, jefe, en el trabajo de madrugada, en el Semanario 10, cuando
llegaba Javier Ramírez y decía, no va a haber sueldo, pero ya les traje virote. Y entonces Hermenegildo Olguín gritaba, échenle más agua al café. En referencia pues a la situación que se estaba viviendo. Creo que muy importante entonces, por lo que dice Javier, el tratar de ubicar, Felipe Cobian, cómo surge ese concepto del semanario 10. Bueno, surge precisamente por la salida de Infocal Notisistema, porque tenía poco tiempo como Notisistema. Me corren a mí, me despiden, porque seguramente que decían que era yo el peor en hacer las noticias, pero realmente ya estaban enfadados de mí, yo creo. ¿Lo acusaron de comunista usted? Pues por ahí alguna vez, porque me decían que yo cubría asuntos de terroristas, ¿no? De los guerrilleros, de la Liga 23 de septiembre, del PRAP, y algunos otros organismos por ahí decía que nacieron en ese tiempo, y que entonces yo, ya siendo corresponsal de Excelsior, lo publicaba tanto allá como acá, y lo que no me publicaban aquí, de todos modos yo lo publicaba allá, y llegaba el garrotazo. Incluso una semana antes de que me despidieran, estuvo ahí el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a quien había denunciado un abogado, entre ellos Rodolfo Chávez Calderón, por una sinvergüenzada que cometió, desheredando a una viejecita, de lo que tenía, lo pobre que tenía. Luego de eso fue él a visitar a la dirección, el propio presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y a la semana me corren. Pero fue digamos, la gota que derramó el vaso. Pero lo esencial era que cuando estuve de jefe de información ahí, conseguimos la agencia Sila de noticias, que la fundó un austriaco, y algunos periodistas disidentes, digamos, del sistema de información, y creo que algunos otros extranjeros que mandaban entrevistas con nosotros. Entre ellas mandaron una del presidente Fidel Castro, que le hizo la pregunta al triunfo de la revolución, que fue a visitar a Nicaragua. Se le hizo nuestro corresponsal. Entonces, como llegó esa información muy interesante, que eran pocas palabras, pero era el presidente Castro. Entonces, la nota tardó mucho en salir. Llego yo a la edición a las 4 de la tarde, más o menos 5. Había salido a comer, regresé, y teníamos que ponernos de acuerdo el jefe de redacción y yo. En ese tiempo, Guillermo Camacho, pero salimos en desacuerdo, porque me dice, es guerrillero, ¿qué tiene Fidel Castro? ¿Quién es él o por qué? Digo, pues es el presidente o ya llama el sumo, como tú llamas, dictador de Cuba, pero es una noticiona, aun cuando sean pocas palabras, pero es de nuestro corresponsal. Ahí empezaron los problemas. Entonces me empezaron a dar ese calificativo, pues, de gente izquierdosa, sin serlo. Realmente sí me había que cubrir la información. Yo soy periodista ante todo, y es cierto. Entonces eso fue la gota que derramó el vaso. Me despiden a mí, se solidarizan varios compañeros para salirse conmigo, me piden, exigen que me regrese yo, me buscan, les digo que no voy a regresar porque pues ya sé que al rato me echan afuera, y de todos modos no voy a prosperar ahí. Me salgo, se salen ellos, y luego con otros que habían sido despedidos o que salieron, conformamos, en total éramos 10, o fuimos 10, o somos 10 porque todavía viven. De ahí el nombre. De ahí el nombre, y además un nombre muy simbólico, ¿no? El de 10. Esa fue la causa. Sí, no sé si valdría la pena mencionar algunos de los que... Espero acordarme de los más posibles. Adriana de la Mora, que está en la Ciudad de México, luego se fue un tiempo a trabajar a Proceso. Adriana de la Mora, Felicita Regalado Ángel, Fela,
Luis Ignacio Villa García, que luego llegó a ser secretario de Cultura en Colima, Héctor Huerta, que había estado ahí poco antes, Cuauhtémoc Cisneros, Víctor Vario, que en paz descanse, Rosa García Durán, espero no haber fallado con alguno, Olvino. Cuauhtémoc Cisneros tuvo un tiempo en Notisistema, él ya había salido también. Bueno, si me acuerdo de otro lo menciono luego, porque sí no quisiera fallar, pero sí fuimos en total 10 los que de una u otra forma habíamos salido y formamos el semanario 10. Okay. Pero por circunstancias diversas, necesidad de chamba, no teníamos para pagar, cada quien tenía que trabajar, pero luego nos cayó ahí Hermenegildo Holguín, Javier Ramírez, pues ya platicó su parte, y éramos los tres que nos dedicábamos y nos desvelábamos por aquellos de los virotes y todo eso, a veces hasta las 3, 4 o a veces al amanecer, haciendo el semanario para entregarlo el viernes, para que lo imprimieran durante todo el viernes a la hora que estuvieran entrando los trabajadores a imprimirlo, ya estaba ahí formado. Entonces, de allí que nos desvelábamos y había que repartirlos a veces por diferentes partes de la ciudad, a los compañeros que solidariamente trabajaban con nosotros. Y duramos 2 años y fraccioncita. Y no sé qué más contarles, pero bueno, para no ser a la larga. Yo, por lo que nos ha platicado, jefe, Felipe Cobian fue, no sé si uno de los pocos corresponsales, quizá el único, que a la salida, después del golpe que da Luis Echeverría contra el semanario, contra Excelsior, cuando Julio Scherer decide conformar la revista Proceso, Felipe Cobian fue de los primeros que dijeron: a donde vaya don Julio, ahí vamos con él. No sé si estoy bien en esta referencia, pero sirve para convocar también a Juan Manuel Negrete, académico de la Universidad de Guadalajara, profesor ya jubilado, escritor, y para orgullo de la representación de los nacidos en el territorio rulfiano, también de aquella zona. Juan Manuel, bienvenido. Pues muchas gracias por habernos invitado, que es un motivo de regocijo, festejar, homenajear a Felipe por su Premio Nacional de Periodismo, que creo que no lo hemos dicho. Ajá. Que por qué lo estamos festejando, y que es un premio nacional por su trayectoria periodística muy merecido. Y eso nosotros que somos del gremio pues lo entendemos bien, pero el público, el gran público, lo tiene que saber, ¿no? Curiosamente en Jalisco no se le reconoce y a nivel nacional ya se le está reconociendo. Entonces, ¿qué clase de inspectores, qué clase de veedores, como se decía en la colonia, somos los de Jalisco, que no vemos las virtudes y la calidad de los que viven a nuestro lado, ¿no? Entonces yo creo que estamos cometiendo, o hemos estado cometiendo, una gran injusticia en Jalisco, pero qué bueno que se remienda y que le llega, como dijo Javier, no post-mortem, en vida. Poquito antes. Yo me siento complacido con Felipe por este logro, por este reconocimiento, independientemente de que pues me ha invitado a colaborar donde él ha estado. En los últimos 2 proyectos, en el de Proceso Jalisco, creo que fui el primer invitado, si no me acuerdo mal, porque sí, el primer artículo de Proceso Jalisco, ahí, digo, en el primer número, ahí apareció mi primera colaboración. Y en el último también, curiosamente, fueron 630 y tantos números, y estoy en el primero y el último. Pero claro, como es un poco, teníamos que alternarnos, ¿no? Hay varios, y al final estábamos Doñán y yo, José Doñán y yo, una semana él, otra semana yo, otra semana él, otra semana yo. Bueno. Problemas de espacio. Claro.
el segundo, bueno, una vez que nos cerraron Proceso Jalisco, nos vinimos a formar Partidero ya como equipo integrado y aquí estamos, ¿no? Entonces, el reconocimiento a Felipe porque estuvo en Excelsior, porque estuvo en la jornada, porque armó 10, que ahorita me entero de ciertos detalles interesantes. Primero de cómo vino el nombre, ¿verdad? Que para mí era una lectura muy, muy grata cuando era joven, ¿verdad? Un poco más joven, claro. Porque abordaba la revista 10 de asuntos que habíamos vivido. O sea, yo personalmente, bueno, no tengo por qué andar presumiendo nada, pero andaba en esas dinámicas cuando nos enfrentamos a la ominosa FEC y al ominoso PRI y al ominoso ejército, ¿verdad? Y nadie nos daba pelota. O sea, éramos como los palestinos ahora, éramos los terroristas, curiosamente, ¿verdad? Defendiéndonos de tanta injusticia, de tanta arbitrariedad, tratando de meter a ciertos retenes a tanta tontería, y éramos los malos. Tan es así que muchos compañeros vikingos y todo estaban en la cárcel después de que habían sido masacrados, ¿verdad? Y otras cosas más. O sea, no es el caso hablar aquí, pero entonces cuando viene la revista 10 y empieza a hablar, a descubrir hechos que nada más los que habíamos andado involucrados conocíamos, pues claro que nos dio mucho gusto. Y ahí fue cuando yo dije, ¿quién dirige esto? Fue cuando por primera vez, ¿no? Y ya alguien me dijo, no, pues es Felipe Cobian Rosal. ¿Cómo no? ¿Tú ya lo conocías? Sí, no. A ver, no, pues. No, el que lo conocía bien personalmente era mi hermano Pepe, porque ellos eran amigos desde el Grullo. Perdón, Pepe, tu hermano fue clérigo. No. Pepe, mi hermano, fue universitario antes que yo viniera y me metiera a la universidad, pero él ya iba haciendo carrera universitaria y fue destacado, más bien oficialista y todo, pero pronto prendió y pronto cobró cierta presencia en el medio. Yo fui más radical, más mendigo, más... y no, pues no me tragaban tanto, ¿no? Pero cuando yo le pregunté a Pepe que quién era Felipe Cobian, ya me platicó. Entonces yo ya lo veía como cercano, porque esa es la segunda parte por la que lo quería felicitar, porque somos paisanos, pues, ¿eh? Somos de la zona. Él es del Chante, yo soy del Grullo. Es la zona, como dijo Alberto, rufiana, ¿verdad? Ahí no sé si entre San Gabriel y Autlán y el Grullo y el Chante, ahí ese valle, ese famoso llano en llamas, ¿verdad? Pues ahí estamos como en un comal alrededor todos, ¿verdad? Y bueno, el Grullo ahí está. Y bueno, somos de la zona y somos de... Pero en fin, una visión así, lo importante yo creo aquí que debo de decir es eso, de que la visión así medio, pues lo voy a decir claramente, villista, porque éramos villistas en esa zona. Gracias a esa zona nosotros, Jalisco no es una vergüenza de la revolución. Jalisco se reivindica por el villismo y es el villismo de nuestra zona. Es la zona sur. La zona sur de Jalisco, que es donde se sostuvo. Y lo sostuvo un personaje muy cuestionado en muchos momentos, pero también reivindicado por los seguidores, que es Pedro Zamora, ¿verdad? De la Torre, que era el líder guerrillero de la zona del Sus, el líder villista. Pero bueno, no vamos a discutir de eso ahorita. Ese villismo que estuvo tan integrado en nuestra zona, pues nos impregnó a muchos. Pero claro, también muchos otros pues eran carrancistas, sobre todo los de San Gabriel, sobre todo los de Autlán, sobre todo los pueblecitos más riquitos, más alzaditos, ¿verdad? Y traicionaron al villismo original que teníamos ahí. Por eso viene la famosa frase de Obregón, porque como no podía reducir, gracias a los villistas de nuestra zona, no podía reducir a Jalisco, el muy mendigo manco de Sonora, de Obregón, dijo,
Jalisco es el gallinero de la revolución. Mira tú, ¿verdad? Sí, pues si no me los puedo comprar es el gallinero. Mira qué chistoso. O sea que éramos puros cobardes. Bueno, y así le fue. Pero esa es otra vez lo dejo también. En ese sentido, cuando yo empecé a leer las líneas de Felipe, que lo veía o sea, radical, de planteamientos de izquierda, aunque duro, ¿no? Duro, como era, como debería de ser. Y yo decía, bueno, pues es que no es tan radical y acelerado y nada, entonces simplemente tiene valor civil para plantear esto. Y eso, pues en una Guadalajara mochita, cultita, bonita, modosita, pues como que no gustaba. Y ahí está, por eso nunca se le ha reconocido como Guadalajara es el corazoncito, ¿verdad? De las mujeres bonitas y del mariachito y de los futbolitos y todo esto. Pues nunca aceptaron hombres que hablan con toda claridad y que escriben con toda propiedad, ¿verdad? Lo que ven, no eso no quiere decir que necesariamente estaba siempre atinado, pero era su versión y era su visión y eran sus ojos, ¿verdad? Y no se lo reconocían. Obra suficiente, abundante que tiene Felipe, y que qué gusto me da que a estas alturas haya sido reconocido nacionalmente. Y yo me sumo con gran gusto a esta celebración. Muchas gracias, Felipe. Bueno, continuamos con este programa por demás interesante. Una vez que escuchamos al señor Juan Manuel Negrete, valdría la pena también acotar que, por decirlo de manera graciosa, Felipe Cobián Rosales es un prófugo del seminario. Que ese es otro asunto. O sea, después de escuchar a Juan Manuel Negrete, muy pocas personas pudieran creer que Felipe Cobián Rosales estuvo en el seminario. Y esto nos lo confirma él mismo. En el Grullo. En el Grullo. Y luego también otras personas como el cronista de Limón, don Gabriel Michel, que dice, bueno, fue de los compañeros que estuvimos aquí, y para no dejar la menor duda, nos manda una fotografía en donde aparece por un lado Felipe Cobián y por otro lado aparece otro señor que estuvo al frente del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, Partida, no. Jesús Parada Tobar, así es. Esperanza. La cuestión es sumamente interesante con el perfil que ha desarrollado Felipe Cobián, y que quizá él no lo diga de esa manera porque sabemos que es muy modesto. Yo no sé hasta dónde se le podría considerar hasta huraño, un poco parecido a Juan Rulfo cuando se trataba de algún reconocimiento o de que la gente quería platicar con él en ese sentido. Felipe es sumamente modesto, no le gusta tener los reflectores, también es de la idea de que los reconocimientos y los premios mejor no. Él toma distancia. Por eso me parece relevante lo que comentaba Javier hace un momento, de que no es un premio a la trayectoria como ocurría en el pasado, cuando eran las empresas de los medios las que lo otorgaban, sino es ahora el gobierno. Ahora son los periodistas los que reconocen el trabajo, la trayectoria, y yo en mi primera intervención quise destacar eso, de que no he encontrado a alguien que no se pronuncie y no se exprese con emoción, incluso con satisfacción, de decir qué bueno que se reconozca a un buen periodista y que es de Jalisco y que tenemos mucho que presumir. Y la personalidad de Felipe, que dice Alberto, sí es de repente contrastante cuando dan ese dato, y cualquiera se imaginaría, como luego en el medio es muy criticado, hay que decirle a quienes, como dice Juan Manuel Negrete, al gran público, que en el periodismo no predominan, por ejemplo, los creyentes, y menos católicos, y menos los que se inclinan. Y sin embargo, Felipe es de los primeros que cuestiona, que tampoco se ha limitado en sacar los trapitos de la iglesia o del sistema de la organización eclesiástica, y que incluso ha padecido con
una especie de vetos, no solo en las fuentes oficiales, sino también en estas fuentes. Es decir, rasgos de su personalidad que hablan de la manera en que ha llevado su ejercicio profesional como periodista, donde no se toca el corazón, es fiel a los hechos. Aquí no vamos a entrar al tema de la verdad, tu verdad o la verdad del otro, pero busca las partes, reconstruye la historia y va al lugar. Es de los periodistas que no cree que el trabajo se hace sobre el escritorio, que va al sitio, y que eso es lo que nos ha enseñado con su ejemplo de atender a todos, de ir, de contrastar, de buscar, de diversificar fuentes, pero sobre todo de darle voz a aquellos que no están siendo escuchados. Y por eso me parece sumamente oportuno toda la remembranza que hace Juan Manuel Negrete. Felipe, a mí le digo, ay, Felipe es demasiado modesto, ¿por qué? ¿Por qué no? No, prefiere no aparecer, prefiere no estar. Sin embargo, tiene una fuerza a la hora que se presenta en un sitio como reportero, como periodista, como corresponsal, insisto, implacable. Y lo vieran en el plan de jefe, de amigo, es el más tierno, el más generoso, el más ecuánime, el todo oídos. Y yo agradezco la amistad que me ha brindado por tantos años. El 1 de septiembre del 87 fue mi primer orden de trabajo y él fue mi primer jefe. Muy bien. ¿En dónde? Uy, ¿te acuerdas, Felipe? No te oí con Juan Mariana Abeja, que después fue Noticentro. Él era el director, Felipe era el jefe de información. Y en el 88, cuando la Canaco Tapatía cumplía 100 años de vida, uno de los muy buenos trabajos, de los muchos que tiene Felipe, no estoy segura si era en La Jornada, cuando estaba publicando Felipe en simultáneo un reportaje en la radio, lo difundía y se publicaba un capítulo en La Jornada. Y fue un golpe terrible para Enrique Álvarez del Castillo, que era gobernador de Jalisco, acreditando Felipe, documentando el terrible despojo e injusticia que a través de la inmobiliaria del Estado, de los negocios con la esposa del gobernador, despojaron a un sujeto que hasta la cárcel fue a dar, porque su pecado era tener las tierras en torno a donde se levantó la nueva central camionera. Yo era una reportera novata, muy entusiasta, muy echada para adelante, que tuve el mejor de los jefes y que me dijo, mira, vamos a publicar esto, tú vas a ir a la Canaco a cubrir la ceremonia de los 100 años, buscas a Macrina, o me dio los nombres de a quienes podía seguir, sabiendo el tipo de periodismo que ejercían, la forma en que eran, porque hay que decirlo, y cuando comencé mi intervención hablaba también del gremio. Había quienes hasta se enojaban con los que incomodábamos a la fuente o al gobernador, y hasta la fecha hay compañeros periodistas que se enojan si alteras a aquel que te convoca a una rueda de prensa, como si el café comprometiera a no preguntarle algo que les puede incomodar a las fuentes informativas o a las autoridades. Bueno, y Felipe me dijo, pues pregúntale esto, se va a publicar en La Jornada, te lees el reportaje, pero la pregunta está sobre el robo. Entonces yo dije, bueno, pues una sola pregunta, sabía que no me iba a dar para más, porque obviamente, ¿recuerdan? Cuando Enrique Álvarez del Castillo y el jefe de prensa te decía, va a dar entrevista a la salida, no va a dar entrevista en el siguiente acto. Eran tiempos en que desde el gobierno del Estado te decían a los que cubrían la fuente, va a ir a tal lado, a tal lado, a tal lado. Hoy a las 12 del día en el encuentro con maestros, allí va a atender a los periodistas. Y lo que tenías que preguntar, lo hacías en ese momento. Pero yo quería preguntarle ahí, en donde yo iba a estar, yo cubría el sector privado. Y recuerdo que se emocionó mucho con la comida. El gobernador tenía una debilidad, le gustaba tomarse sus traguitos y salió encandiladón. Y entonces me puse de acuerdo con Macrina, le pido nada más, te le plantas enfrente, yo a un lado, lo detenemos. Pues una pregunta sí me escucha y hablo muy fuerte, por fortuna. Entonces, pues no se detiene, pues empezó a gritarle la pregunta y me la escuchó. Se enfureció y que se me regresa. Pero ya no me prendió a mí, sino fue a Macrina la que la asió de tal manera que amaneció moreteada. Y dijo, me lo hacía así temblando, gente como usted hay que exterminar de nuestro estado. Luego recordé cuando esa campaña contra Felipe, que decían que era comunista,
y que estaba haciéndole mucho daño a Jalisco en tiempos de Guillermo Cosío Vidaurre, siendo gobernador cuando el tema de la presa de Arcediano y la investigación que hiciste de su proyecto hidrológico. En fin, muchos trabajos que pegaban con tubo, que molestaban, que calaban, y dato adicional, Álvarez del Castillo canceló su agenda al día siguiente, algo inusual también en él. Así como digo, sus debilidades, era un hombre muy trabajador y normalmente no cancelaban una agenda, una actividad programada. El caso es de que hasta en cama cayó de el coraje, nunca pudo demostrar que se obró con rectitud, y le pregunté simplemente si él le garantizaba la propiedad privada a quienes invirtieron, la certeza de esos bienes que estaban adquiriendo ante el despojo cometido. Pero bueno, esa como muchas, a mí me encantaría que escucháramos a Cobian con su cobertura en Lomas Taurinas con la muerte de Colosio, Aburto ya liberado, 30 años, porque allá el código es la pena máxima que se alcanza, pero el tema Cardenal, el asesinato de Posadas Ocampo, todo el trabajo periodístico en torno a eso, lo del Mareño, la manera en que queda el descubierto cómo operaba el señor que en la serie de Narcos México sale como el señor Sol, que es García Luna, y que Felipe fue el periodista que a nivel internacional circuló su nota sobre cómo es que había instrucciones de acribillar, cómo es el Estado al servicio de los grupos criminales en las disputas de los narcos, cuando se dio a conocer y se destapó esta terrible historia, esa como muchas otras, coberturas de mucho riesgo, de peligro, de amenazas, de riesgo para su familia, en fin, y siempre ecuánime, siempre sereno, muy valiente, y con nosotros muy blandito. Hasta decimos, ay no, Felipe, ándale, regaña Pina, se portó mal. O Alberto. O Alberto. Bueno, estamos ya casi finalizando este programa. Josefina Real, escuchamos hace unos instantes cómo Felipe Cobian estuvo muy cerca de Salvador Allende antes de lo que sucedió en Chile, 1973, y uno no se imagina, ¿no?, a Felipe Cobian hablando con una personalidad de esta naturaleza. Se están cumpliendo 50 años del golpe de Estado. Hoy Chile está encabezado por un presidente de nombre Boric, que curiosamente logra congregar distintas posiciones políticas, y todos están conformando un gobierno que hasta el momento no parece que vaya a terminar en golpe de Estado, pero sí, recordarás, Salvador Allende presumía haber llegado al socialismo por la vía de las urnas, un asunto que es sumamente complejo, pero yo no sé, finalmente, el asunto de los miedos a preguntar, el asunto del temor de la represalia por parte del funcionario empoderado. Y yo pienso mucho en ti ahora que estamos platicando sobre este Premio Nacional a la trayectoria de Felipe Cobian, cuando te amenazan, cuando te intimidan y cuando pretenden que te calles. Ese es un asunto que vale la pena comentarlo, ¿no? Mira, lo tengo anotado. Le atiné. Es que soy de la vieja guardia y me gusta escribir. Entonces hago apuntitos y los chavos no saben de esto, ¿verdad? Todo lo hacen en el celular, ¿no? Escriben en el celular, todo lo saben. Pero lo platico. Me voy a hacer una cadenita con lo que cerró Esperanza, y la gente va a decir, bueno, pues ¿qué tanto platican? Es que lo que queremos decirle a nuestra audiencia, lo que intentamos es, y es un intento, porque hay tanto que hablar y tanto que decir de Felipe Cobian Rosales que no nos va a alcanzar el tiempo, ni la vida, pero es un pan. Es un pan. Pero aguas cuando escribe, aguas, porque, bueno, mencionaste algunos casos, Esperanza, pero está Cosío Vidaurre, el exgobernador, todo el tema 22 de abril, más reciente, el que rezaran en Casa Jalisco, en la época de Emilio González Márquez, y entonces eso queremos decirle, que es este hombre, este señor, este hombre bueno, se merece ese premio y otros muchos más. Bueno, Cobian,
que tú señalas también, sí es, ya lo dijeron aquí, no le gustan los premios, no le gustan los reflectores, porque no es lo mismo que te lo entreguen sus colegas, los periodistas, a que te lo entregue una institución. No soy indiscreta, ahora van a anécdota, jefe. Sí, la mayoría de los que estamos aquí, si estoy mal me corrigen, pero estuvimos en Proceso Jalisco y luego en Partidero. Una vez en Proceso Jalisco yo entregué un serial que me pareció bueno. Hice una entrega, una investigación, y luego empezaron a brotar otras historias de la misma raíz, digamos, y hago una segunda entrega, me llegan más datos, hago una tercera y que nos la paran, ¿verdad, jefe Cobian? En Proceso Nacional. Pues, no sé, mejor digo el tema, no lo digo. Bueno, pero fue en la época de Emilio González Márquez, el tema de CODE. ¿Se acuerdan? Bueno. Y la paran y ya dije, bueno, pues ahora sí entiendo que empezaba a derechizarse Proceso Nacional. Después me entero, y ahí quiero hacer la liga, de que también es amigo y muy solidario con su equipo. De repente ya no veo su columna en Proceso Partidero. Y fue una señal de decir, no vas a censurar a mi reportera, y yo eso lo agradezco infinitamente. Era una señal así como de vamos pintando raya. Y platicaron ya de Semanario 10, Proceso, cierra Proceso Jalisco, nace Partidero, y digamos que nuestro lema es periodismo de 10, haciendo un jaloncito de aquellos inicios que ustedes tuvieron en aquel semanario. A lo que mencionabas ahorita, Beto, y de esa solidaridad del jefe Cobian. Las elecciones, en las campañas pasadas en Jalisco, yo hice una cobertura en la mañana, no me dio nota el candidato, y hice una mini notita de un minuto, como si fuera radio, pero se manejó en nuestro portal. Termino de hacer labores en Canal 44, veo la agenda del otro candidato, eran los dos punteros, y yo dije, para equilibrar, ni siquiera una asignación del jefe, yo ahí voy de tratar de hacer ese equilibrio. De comedida. De comedida, y entonces digo, me queda de paso y voy y cubro la agenda. Bueno, se dieron unos jaloneos, unos aventones y una voz por ahí que en aquel entonces el candidato permitió que su equipo lo hiciera, y se escucha una vocecita de, por eso pasan los accidentes. Yo estaba grabando, entonces lo que hago es voltear para ver quién lo dice. Bueno, pues lo estoy haciendo muy en resumen. Le llamo al jefe Cobian y le digo, oye Cobian, fíjate que pues en la mañana cubría fulano, en la tarde fulanita, no dio gran cosa, pasó esto y esto y esto, entonces te voy a hacer una notita igual, de a minuto. No, Pina, no. Lo que te pasó es muy grave. Eso es una amenaza. Y vas a hacer una corrección, vas a hacer toda una crónica, y fue un escándalo. Fue un escándalo, pero a lo que nos hemos enfrentado. Perdón, hubo denuncia ahí de tu parte. Sí. Me consulté con 3 abogados, si mal no recuerdo, 2 mujeres y un hombre abogados, de si valía o no la pena. Entonces hubo coincidencia en que sí. Entonces hice una narración de hechos, y no me decían, no vayas a su fiscalía, a la Fiscalía del Estado, porque no, ve a la Fiscalía General de la República y pones tu denuncia. Pero bueno, todo esto es para decir, el jefe Cobian, muy duro en sus investigaciones, a las que se ha enfrentado, y muy protector y muy solidario con su gente, con su equipo, de que no nos abandonan. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a llegar ya al final de esta entrega, y la verdad es que es un gusto, es un placer tener como principal exponente en esta mesa de transmisión al señor Felipe Cobian, y a cada uno de mis compañeros, con los que hay una gran empatía, no sé si decirlo de esta manera, pero mucho cariño. Podemos tener muchas diferencias, pero finalmente lo que cuenta es
el sentido de responsabilidad y el sentido de contribución que podemos hacer hacia un proyecto de carácter periodístico que tiene ante todo la posibilidad de contar con varias de las firmas de mayor credibilidad en todo el centro occidente de la República Mexicana. Y eso es, sin lugar a dudas, gracias a Felipe Cobian. Y mire usted, para concluirlo y para que no vaya a entenderse mal lo que aquí ocurre, tenemos aquí a la vista, a través de la vía digital, lo que es el acta de el jurado del Premio Nacional de Periodismo 2022, que dice a la letra: por decisión unánime, reconoce la trayectoria periodística de Felipe Cobian Rosales, reportero originario de Jalisco. Luego dan más datos. Nacido en el municipio de Tuzcacuesco, el 13 de septiembre de 1946. Felipe Cobian es conocido como un reportero que ejerce la profesión con un inquebrantable sentido de la ética y la vocación de servicio ciudadano, actitud que le enfrentó en numerosas ocasiones al poder. El contenido del acta es mucho más amplio. Yo me quedo ahí con esta parte que creo que sí resume bastante bien lo que nosotros queremos hacerle a manera de, pues, no de homenaje, sino de reconocimiento entre los suyos, jefe. Gracias, gracias. Tiene más valor que todo. Le toca a usted despedir. Le sugiero que le mande un saludo a la gente que nos va a ver o nos va a escuchar en la otra radio de Chicago, por supuesto a través de Partidero, con la gente también del diario de Guadalajara, que nos ayudan a que se haga más grande esta ronchita de esta transmisión, y con el gran agradecimiento de que esté con nosotros, jefe, y como bien se ha apuntado por parte de Javier, qué bueno que llegue en vida este reconocimiento. Sí, pues ya no, les agradezco a muchos, a todos los que estuvieron atrás de todo esto desde hace años, y si por algo estoy ganando el premio, es precisamente por la colaboración de todos los que han estado a mi lado en la cuestión periodística, y que bueno, yo siento que es más un aprecio que no me merezco de los amigos, de los colegas y de más gente que me ha llevado a esto. Hay muchísimas personas efectivamente que me han felicitado, pero no saben también que atrás de ellos, de mí o junto conmigo, han estado muchos colegas aquí en Guadalajara, menos quizás, pero en la capital del país, en otros estados donde me tocó cubrir como enviado de proceso, y que viene desde hace ya rato. Y agradezco precisamente, incluso de algunos ex guerrilleros que por ahí me felicitaron, un Gamiño, no recuerdo qué otro, que precisamente yo era no yo, sino el medio que representaba, porque no, a lo mejor esto ya suena muy que era pues la persona a la cual acudían porque les publicaba tanto en radio, pero particularmente los que les calaba era lo que se publicaba en Excelsior primero y después en Proceso. Eso me lo dijo incluso una vez Abel Salgado cuando le sacamos ahí sus trapos al sol, que tuvo que renunciar, dejar al Cabildo en sesión permanente, se va a la ciudad de Toluca, por ahí al día siguiente muere, muy extrañamente. Me dijo que me excursó toda la información que vio, pero que no era cierto lo que yo decía. Entonces yo le dije, publique una carta y yo lo contesto. De la misma forma, puedo exhibir los documentos por documentos. No lo hizo. Dice, no, yo creí que usted estaba obedeciendo órdenes de entonces Flavio Romero Velasco. Digo, no, nunca he hecho eso porque va contra mis principios, por un lado, contra los principios periodísticos, contra mi dignidad misma. Entonces dice, no, ya después me dice, crucé información y sé que usted lo está haciendo por joder, pues, pero
Pero finalmente yo soy la víctima, pero lo que más me duele es lo que publicó en Proceso. Bueno, ese fue, por ejemplo, casi su despedida, porque a los 2-3 días sí, no. Se accidentó. Sí, se apagó en una parte tan cerrada como estamos ahorita, una lámpara de gas en una cabaña en Toluca, en el Nevado de Toluca, por ahí cerca, y amaneció muerto junto con la persona que lo acompañaba. Porque el aire apagó la... Sí, claro. Hay que decir que era presidente de Zapopan. Sí. Sí, presidente municipal de Zapopan. Así es, bueno, agradezco a todos, a gente que me ha felicitado, a los que se han congratulado. Bueno, habrá quien no esté inconforme, pero ya me pusieron en esto sin que yo pensarlo, ni quererlo, ni soñarlo, ni pedirlo, ni promoverlo. Así es de que más se valora y sobre todo se agradece a los compañeros y los recibo el premio en nombre de todos ustedes. Muy bien. Muy bien.